Mm, Bueno, eh, acá tenemos los músculos de la pierna. A ver, el primero que tenemos acá es el tibial anterior. ¿Qué anotaron ustedes como inserciones proximales del tibial anterior? ¿De qué hueso a qué hueso va? Después indicamos qué partecita del hueso se inserta, pero ahora, ¿de qué hueso a qué hueso va? El tibial anterior. ¿Qué anotaron ustedes? Recordemos que, bueno, el práctico es el momento donde buscamos la participación de los alumnos, ¿no? Que se diferencia del teórico, ¿no? Que por ahí el teórico es más cuando el profesor explica, y el práctico es cuando se lleva más, hay un intercambio entre el alumno y el docente. Entonces, ¿ustedes qué anotaron como inserciones proximales del tibial anterior? ¿Cómo, profe? Yo tengo el tibial posterior nomás. Ah, bueno. Bueno, a ver, entonces, está bien. Los saco este músculo. Ahí está, ¿no? Miro así, ahí está el músculo, ¿no? Y ahora yo lo saco. ¿Dónde les parece que se inserta? Inserción proximal o distal. La proximal. Apófisis, ¿no era? No, En la tuberosidad tibial. tuberosidad. Bien. Nosotros tenemos, si recordamos, ¿cómo se llamaba esta parte de acá? Esta es la tibia, ¿no? Que es el hueso que se encuentra medial en la pierna. Y lateral tenemos acá el peroné. Entonces, ¿cómo se llamaba esta partecita de acá, de la tibia? ¿Se acuerdan que hasta ahí llegaba el tendón rotuliano, que era la continuación? Por encima yo tenía el tendón del cuádriceps, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Tuberosidad de la tibia, ¿no? Que acá en esta parte de Yo acá, dije esto, algo profe. así. ¿Cómo? Yo dije tuberosidad de la tibia tibial. Ah, bueno, se llama tuberosidad, no, tuberosidad de la tibia, y antes se llamaba tuberosidad anterior de la tibia. Sí. Entonces, yo desde la tuberosidad de la tibia hacia lateral, en esta partecita de acá, lo voy a marcar acá, yo tengo el tubérculo de Hervey, en el cóndilo lateral de la tibia. En el tubérculo de Hervey se inserta el tibial anterior, ¿no? ¿Y qué músculo venía desde el muslo para insertarse en el tubérculo de Hervey? ¿Qué recordamos? La cintilla iliotibial, cintilla de Maysat. ¿Dónde se insertaba? No importa si nos confundimos, lo importante es que participemos, así ya para el momento del integrador no es algo tan
no es tan difícil, ¿no? Porque es algo que ustedes ya vivenciaron. Bueno, lo que llega pues, desde el muslo hacia el tubérculo de Herdy es el tensor de la fascia lata. Desde el muslo hacia la tibia, y también se inserta en el tubérculo de Herdy el tibial anterior. Después, el tibial anterior también se va a insertar en la cara lateral de la tibia. En los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia. También se inserta, bueno, en el cóndilo lateral, también se inserta en la membrana interósea. Le volvemos a poner al músculo y así vemos. Profe, ahí estás diciendo la inserción proximal del tibial anterior. Sí. Ok, A ver si gracias. alguien las quiere volver a ver, alguien que haya podido copiar. Me dice todas las inserciones proximales de este músculo. Yo anoté el tubérculo de Hervey, pero no me quedó claro si es de este músculo. Sí, sí, sí. Mira, ahora hacemos así. Rodilla, ¿no? Rodilla. Tenemos esta partecita de acá bien anterior, tuberosidad de la tibia. Esto que yo puedo palpar. Y voy un poquito para el costado, y acá estaría ubicado el tubérculo de Hervey. O sea, desde acá para abajo iría el tibial anterior, ¿no? Estoy seguro, gracias. Bueno, entonces repetimos las inserciones proximales. 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia, en el cóndilo lateral de la tibia, en el tubérculo de Hervey, y en la membrana interósea, y tenemos que indicar que en la cara anterior de la membrana interósea. Le volvemos a poner al músculo. Ahí está. Entonces voy un poquito para abajo. Así muestro bien. Ven que pasa por anterior de la articulación del tobillo. Nosotros tenemos que recordar que en el caso del pie, los músculos que nosotros, que van a pasar por anterior de la articulación del tobillo, ¿no? Como es este caso de este músculo. Que este músculo cuando se contrae, ¿qué acción realizaría? Me llevaría la punta de los dedos, me los aproximaría a la cara anterior de la pierna, ¿no? Sería este movimiento, o sea, haría esto, está el pie así, Sí. lo voy a aproximar ahí. Este movimiento. ¿Flexión dorsal era? No. Flexión dorsal del pie Este sería. se le llama flexión dorsal, porque esta parte se le llama dorso. Y ahora, todos los músculos que van a pasar, acá tenemos los maliolos, ¿no? Estos bultos de acá. Todos los músculos que van a pasar por detrás de los maliolos, y van a insertarse por acá en la planta, me van a hacer extensión, o sea, desde acá insertados, giran, y van a hacer flexión plantar, lo que nosotros comúnmente llamaríamos extensión. Está. Después, Agus, móvelo hacia la inversión y ¿el pie? a la flexión Sí. dorsal. Claro, para que ellos vean los movimientos de inversión, aversión y flexión dorsal. Dale. ¿Qué te parece? Sí. Estoy queriendo ver si se ve. A ver. Ahí se ve bien el pie, no sé si se ve bien, eso es lo que pasa. Sí, 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 se ve perfecto, sí. Sí, se ve. ahí se ve, se ve. Yo si hago un movimiento de, esta es la línea media, ¿no? O sea, ahí yo hago una rotación medial
Y aducción, ese movimiento que yo tendería a mirarme la planta del pie, es una inversión. Y ahora, si yo el pie lo llevo hacia rotación lateral y abducción, es una eversión. Ven que yo de esta manera no me puedo ver la planta del pie. Está. Bueno, ahí está la Sí, diferencia. sí. Entonces, así este movimiento que sería aducción más rotación medial, inversión. Ujú. Abducción más rotación lateral, eversión. Entonces, a ver, creo que si pongo así mejor. Ahí. Yo tengo un músculo que, por ejemplo, como dijimos, tibial anterior, que va acá, desde marco, cóndilo lateral de la tibia, tubérculo de Hervey, para de la tibia. Y de ahí va a llegar, marco el recorrido con este elástico, ¿no? Va a llegar hasta acá, más o menos, al uniforme medial del pie. Más o menos así marco el recorrido. Entonces yo tiro de este músculo y ¿qué acción realiza? Me hace una inversión y me hace una flexión dorsal. ¿Se entiende? Ujú. Bueno, Yo lo que te decía de mostrarlo acá en el Visible Body, cliquea sobre el microfonito celeste para hacer para que vean cómo el músculo se acorta y hace eso. Ahí. ¿cuál? Acá, ahí, exacto, ahí. Cliquea ahí. Fíjate que dice inversión del pie. ¿Ves que dice inversión? Abajo. Abajo. Ahí. Eso. Ese movimiento, ¿ven? Ahí está. Ese es el movimiento de inversión, que es lo que está mostrando Agustina. Está visto por detrás, obviamente. Pero ven cómo, fíjense, Perfecto. ahí está, Ahí lo marcamos al músculo. A ver, acá. Es este, ahí está. ahí está. Exacto. Y de frente, ahora sí. Y podemos ver Eh, la flexión dorsal. Sí, tiene varias opciones. Poné salir, ahí. Eso. Fíjate la dorsiflexión, ahí está. Ahí. Y ahí lo volvemos a marcar a este músculo. Ahí está. Ujú. Ahí está. Y lleva la punta del pie para arriba. Este es el principal, es el más potente de la pierna, que va a flexión dorsal. Entonces se entiende la función que cumplen estos retináculos, ¿no? Que van a contener estos tendones en su lugar, ¿no? Si no, no podrían ejercer esta acción. Bueno, entonces vamos a buscar. Ahí. Entonces la inserción distal de este tibial anterior es como muestra acá, como muestra acá, en la cara medial del cuneiforme medial. Y también llega hasta el primer metatarsiano. ¿No? Y como acciones, ya dijimos, ¿no? Inversión y flexión dorsal. ¿Y por qué nervio está inervado?
Tibial, ¿puede ser? Medio peroneo común y el peroneo profundo. Ujú, Sí, pueden, ya con que digan los pero dos. común ya es suficiente. Sí, una rama colateral del peroneo común. Pueden poner también. Bien, entonces ahora vamos a mostrar al que le sigue, que es el extensor largo de los dedos. ¿Qué anotaron ustedes como instrucciones proximales del extensor largo de los dedos? Cóndilo lateral de la tibia. Sí. Bien, como muestra acá, cóndilo lateral de la tibia. ¿Qué más? En el pecho. Parte lateral de la membrana interósea. Sí. Y en el peroné, podemos decir, 2/3 superiores de la cara. Lo tengo anotado ese, pero no sabía cómo decirlo. 2/3 sería superiores de la cara lateral del peroné. Sí, es como que dividimos en 3 partes la diáfisis del peroné, entonces decimos que en los 2/3 superiores de la cara medial del peroné. Como muestra acá que está en rojito. Bueno, muestra ahí la instrucción, ¿no? Entonces, decimos, se inserta en la tibia, en el peroné, en la membrana interósea, ¿no? Y de ahí vemos que pasa por anterior de la articulación del tobillo y se va a dividir en 4 tendones para llegar a la falange distal de los últimos 4 dedos. Este músculo, cuando pasa a la altura de la articulación metatarso-falángica, esos tendones se trifurcan, ¿no? Y van a terminar, lo voy a acercar, bueno, este tendón se va a trifurcar y van a terminar en cada dedo, en la cara dorsal de la falange proximal, falange media y falange distal. El extensor de los dedos es igual que el extensor de la mano, ¿no? ¿Se acuerdan que los tendones llegaban a cada falange, ¿no? Para poder realizar la extensión. Después también tenemos que mencionar que el eje en el pie pasa por, bueno, esto tendría que ser más recto, pero pasa a la altura del segundo dedo. Entonces, todos los músculos que se inserten desde este eje paramedial van a hacer inversión, como vimos recién en el caso del tibial anterior, y todos los músculos que se inserten desde este eje hacia lateral van a hacer eversión. Entonces, teniendo en cuenta esto que dije recién, el extensor largo de los dedos, además de realizar flexión dorsal, ¿qué otra acción les parece? Además de ser extensor de los dedos, ¿qué otra acción les parece que realiza? Una que dijo recién, eversión Eversión, rotador externo o lateral. o lateral. Perfecto. Eversión lateral. Uno puede decir, está perfecto lo que dicen, ¿no? Si uno dice eversión, ya se entiende que uno está diciendo rotación lateral más abducción. Quería leerles lo que dice en el Latarjet, cuando ustedes buscan la acción.
o sea, para que sepan cómo aparece en el libro. ¿Sí? Dice acción. En primer lugar, ejerce su acción como flexor dorsal de los 4 últimos dedos del pie. ¿Qué significa que haga flexión dorsal en los últimos 4 dedos del pie? ¿Qué hacen los dedos? Flexionan. ¿Se contraen? Bueno, cuando se contrae, ejerce su acción en los dedos, ¿sí? La parte muscular está en la pierna y llega a través de sus tendones hacia los dedos, hasta los dedos, y ahí puede ejercer acción en los dedos. Bueno, en el libro dice, actúa como flexor dorsal de los últimos 4 dedos. ¿Qué hacen los dedos? ¿Los flexiona o los extiende? Los extiende. Los extiende. Pero fíjense que dice, en segundo lugar, es flexor dorsal del pie. ¿Qué significa que haga flexión dorsal del pie? Vamos a poner la acción. Profe, me confundió. Por eso quiero leerles lo que dice en Claro. el libro, porque ustedes después van a ir al libro cuando quieran repasar para el parcial y se les va a hacer el matete. O sea, es fácil, Claro, sí. es lo que ustedes ya vieron, pero les leo tal cual dice el libro. Dice, en primer lugar, ejerce su acción como flexor dorsal de los últimos 4 dedos del pie. Ahí Vanina dijo, bueno, hace extensión en los dedos, porque igual el músculo se llama extensor largo de los dedos, o sea que tiene que hacer extensión en los dedos. De eso Claro. ninguno tiene duda. Ahora después dice, en segundo lugar, es flexor dorsal del pie, sobre la pierna. Y entonces ahí, ¿qué significa que sea flexor dorsal del pie? Que se va a elevar hacia el Extiende el sentido pie. de la tibia. Bueno, ahí, o sea, piensen, les voy a mostrar, o sea, ahí Agustina, entre que es flexible y que le da la cámara, les puede mostrar el pie. Yo lo que voy a hacer es mostrarles, hacer de cuenta que mi antebrazo es la pierna y que la mano es el pie, ¿sí? O sea, hagamos de cuenta que esta es mi pierna y que este es mi pie, ¿sí? Entonces, los músculos que estén en la parte anterior de la pierna, ¿sí? Como es estos 4 que estamos viendo ahora, tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo, y el tercer peroneo que está en el compartimento anterior, cuando se contraen, ¿qué van a hacer? Vieron que Agustina les mostraba que la punta del pie se iba hacia arriba, ¿sí? Hacia la flexión dorsal. Flexión dorsal del pie significa que la articulación del tobillo, en este caso la muñeca, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que es el pie, la articulación del tobillo está haciendo una flexión, ¿sí? O flexión dorsal, ¿sí? Recuerden que la articulación del tobillo es una articulación que es de tipo de artrosis y género troclear, o sea, solo hace flexión y extensión, solo hace flexión dorsal y flexión plantar, ¿sí? O sea, flexión y extensión, lo que nosotros decimos siempre, ¿sí? O llevar la punta del pie hacia arriba, en una flexión dorsal, llevar la punta del pie hacia abajo, flexión plantar, ¿sí? Ahora, esa acción de hacer flexión dorsal, en los dedos, o sea, fíjense, si yo tiro de acá, o sea, porque el músculo, tengo un músculo así, que se contrae, entonces se acorta, ¿sí? Y ejerce su acción. Yo ahora el músculo lo relajo, ¿sí? Y queda ahí. Lo contraigo y fíjense cómo realiza la flexión dorsal. En los dedos, si yo, o sea, tiro, contraigo así desde acá, lo que hace con los dedos es extenderlos. La acción se llama igual, flexión dorsal, ¿sí? Pero la acción en los dedos, esa flexión dorsal, implica una extensión, ¿se ve? Ahora, los músculos de la región posterior de la pierna, cuando se contraen, o sea, yo tiro de acá, en el tobillo, en la articulación del tobillo, lo que hacen es una flexión, esta es la planta, ¿sí? Flexión plantar, ¿está bien? O extensión de tobillo. Ahora en los dedos, si yo tiro desde acá, los dedos, ¿qué pasa? Se flexionan. O sea, la acción es la misma, es flexión plantar. Entonces la flexión plantar en el tobillo hace una extensión y en los dedos hace una flexión, ¿sí? O sea, nada, una aclaración para que después cuando ustedes lean el libro, les vuelvo a leer, o sea, después de haber dicho eso, dice, en primer lugar ejerce su acción como flexor dorsal de los últimos 4 dedos sobre el pie. O sea, lo que hace ahí
es extender los dedos, como había dicho Vanina. ¿Sí? Dice, en segundo lugar, es flexor dorsal del pie sobre la pierna. ¿Sí? Ahora, en la articulación del tobillo, esa flexión dorsal quiere decir flexión. ¿Sí? Ustedes pueden decirlo flexión dorsal, porque está bien, ¿sí? En el caso del pie o del tobillo, ¿sí? Equivaldría a una flexión, y en el caso de los dedos equivaldría a una extensión, pero hacemos la aclaración porque no sé cómo va a ser el enunciado del parcial, no sé si les va a aparecer flexión y extensión, o va a decir flexión dorsal o flexión plantar. Entonces, para que lo sepan y para cuando ustedes después vayan al libro, no se les haga lío, ¿sí? O sea, es fácil, es lo que ustedes vieron, pero nada, para hacer la aclaración. Y otra cosa, como les decía Agustina, que en el libro no aparece eversión e inversión, aparecen las otras acciones. Entonces, por eso ahí en el chat les escribimos cuál es la equivalencia, ¿sí? Acá lo que dice es que, dice, en segundo lugar es flexor dorsal del pie sobre la pierna y rotador lateral, ¿sí? Como es rotador lateral, hace versión, ¿sí? Pero no dice que hace versión. Está bien, ustedes lo saben porque saben esas acciones que generan, ¿sí? Nada, esa era la aclaración que quería hacer. Perfecto. Buenísimo. Sí, a veces es como traducir lo que dice en el libro. Llevarlo a las palabras que uno entiende. Bueno, acá está mostrando esto equivaldría, ¿no? Acá mostramos el extensor largo de los dedos, y mostraría acá cómo hace una flexión dorsal. Entonces, recién nombramos que hace flexión dorsal de los dedos, de los últimos 4 dedos, y eversión, que eso equivaldría a una abducción más una rotación lateral. Listo. Vamos a otro. Acá tenemos el extensor del dedo gordo. Entonces, la inserción proximal, ¿qué anotaron ustedes como inserción proximal del extensor largo del dedo gordo? Profe, el que le inervaba el anterior, ¿cuál era? Todos los músculos de la región anterior de la pierna están inervados por el peroneo común. Gracias. ¿No era profundo, profe? No era profundo, fue lo mismo. Eso es, el peroneo profundo es una rama colateral del peroneo común. Ah, bueno. Bueno, gracias. Está bien. De las dos maneras está bien. Entonces, el extensor largo del dedo gordo, si yo lo saco, ¿dónde se inserta? ¿Qué hay acá? ¿Qué será? La cara medial. Cara medial del peroné. Sí, cara medial del peroné, y podemos decirlo, vamos a poner en el tercio medio de la cara medial del peroné. Ahí está. También se va a insertar, como muestra ahí, en la cara anterior de la membrana interósea. Y de ahí se va a dirigir hacia medial para insertarse en la falange distal del dedo gordo, en la cara dorsal de la falange distal del dedo gordo. Entonces, va a realizar flexión dorsal del dedo gordo, y también flexión dorsal del pie. ¿Y qué otra acción realiza, teniendo en cuenta el eje del pie? Inversión puede ser. Inversión, ¿no? Porque se dirige hacia acá tenemos el segundo dedo donde pasa el eje. Si se inserta de esta línea para medial, va a ser inversión. Y acá podemos ver el otro músculo que conforma la región anterior de la pierna, es el peroneo, bueno, peroneo corto, o también no está, el tercer peroneo.
Falta. Tercer peroneo. Bueno, lo describo después, acá está el tercer peroneo. Lo describo después porque no... describo primero los que se encuentran acá más superficiales. A ver. Acá está, tercer peroneo. Es el peroneo corto. Tercer peroneo. Ah, ahora sí. Inserción proximal del tercer peroneo. Mitad anterior del borde anterior del peroneo. Sí, mitad inferior de el borde anterior del peroné. Bueno, ahí más o menos se ve. Y de ahí vemos que se dirige a la cara dorsal del quinto metatarsiano. Viendo la dirección de este músculo, ¿qué acciones realiza? Flexión dorsal. Sí. Y rotador lateral del pie, que sería eversión. Claro, rotación lateral, más abducción, eversión, ¿no? Entonces podemos ver que tienen en común estos 4 músculos que conforman la región anterior, que todos realizan flexión dorsal, ¿no? Porque todos van a pasar por anterior de la articulación del tobillo. Lo sacamos. Bueno, y ahora vamos a describir los músculos de la región lateral de la pierna. Está conformada por el peroneo largo y peroneo corto. Ambos se van a insertar, bueno, en el peroné. El peroneo largo se va a insertar en, vamos a ir arriba, en la cara anterolateral de la cabeza del peroné. También a veces tiene inserciones en el cóndilo lateral de la tibia, si lo marcamos sería acá, ¿no? Tiene expansiones que llegan hasta la tibia. ¿Y qué anotaron ustedes con mi inserción distal de este músculo? Se inserta en la base del primer metacarpiano. Metatarsiano, claro. En el Metatarsiano, perdón. Perfecto. Metatarsiano. Metatarsiano en la mano metatarsiano. Vemos, si seguimos el recorrido, acá tenemos los maliolos, este bultito que recién habíamos tocado en el tobillo, y vemos que estos músculos pasan por detrás. Eso va a hacer que puedan realizar una flexión plantar. Bueno, vemos que este peroneo largo pasa por detrás del maliolo peroneo y de ahí atraviesa la planta del pie para llegar acá al primer metatarsiano. Primer metatarsiano y también, lo acerco un poquitito, primer metatarsiano, eso podemos marcar como principal. Después podemos decir que tiene expansiones hacia el segundo metatarsiano, hacia el cuneiforme medial, como muestra acá, el cuneiforme medial. ¿Sí? Entonces, este tendón que vemos que atraviesa la planta del pie, ¿qué acciones va a realizar? Vamos a poner... Flexión plantar y rotador lateral del pie, que sería eversión. Sí. ¿No sería inversión esta? No. Sería una... ¿Alguien dijo inversión? Sí, yo, profe. Para que haga inversión, tendría que pasar, vendría este músculo, en vez de pasar por abajo, sí, y tirar, ¿no? Y contraerse, hacer lo vuelvo a hacer el movimiento, a ver, mira. Este músculo pasa por debajo, entonces, cuando se contrae, me lleva sí, sí. eversión.
o sea, uno sí tendría en cuenta que este músculo se inserta del eje del pie hacia medial, uno diría, bueno, como se inserta en el primer metatarsiano, diría que hace una inversión. Pero como vemos la dirección del tendón, vemos que bueno, que no. Eso, acuérdense que la reglita que les dijo Agustina, aplíquenla para los músculos de la región anterior, ¿sí? De esos 4 músculos de la región anterior, el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo, en eso sí, fíjense, si se inserta el segundo dedo para el lado medial o para el lado lateral. Con los otros, o sea, los de la región lateral de la pierna, pasan los dos por el canal retromalleolar lateral, ¿sí? O sea, pasan por el canal que está por detrás del peroné, ¿sí? Ajá. Entonces los dos hacen eversión. Ahora, de la región posterior, los músculos de la región posterior, hay 3 que pasan por el canal retromalleolar medial, ¿sí? Y esos hacen inversión. O sea, esas son como las 3 reglitas para saber la acción de los músculos en el pie, ¿sí? Recuerden siempre también de nombrar las acciones en cada una de las articulaciones, ¿sí? Como decíamos, bueno, en los dedos hacen algo, en el pie, o sea, en los dedos ¿qué hacen? O flexión dorsal o flexión plantar. ¿Por qué? Porque son articulaciones trocleares. En el pie, ¿qué pueden hacer? Inversión o eversión, ¿sí? Y en el tobillo, ¿sí? Pueden hacer o flexión plantar o flexión dorsal. Acuérdense de marcar qué acción en qué articulación, ¿sí? Entonces, dijimos acá cuáles son todas las acciones que realiza este músculo. Dijimos que hace eversión, que hace flexión plantar. Y eversión, que sería rotador lateral del pie. Quizás acá no se nota tanto, pero estos músculos pasan por detrás de acá del malleolo. Y acá yo tendría un retináculo que los contiene a estos tendones acá. Por eso es que se puede realizar la flexión plantar. Y después tenemos, vamos a vamos a mostrar al peroneo corto. Este lo ocultamos. Y acá tenemos al peroneo corto, que se va a insertar en la cara lateral del peroné, la mitad inferior. Y de ahí se va a dirigir acá al el quinto metatarsiano. Por ahí acá se ve un poquito mejor que pasa por detrás del malleolo, ¿no? Y ahora, ¿qué acción va a realizar? Bueno, las mismas que el otro, ¿no? Va a hacer una abducción y también va a realizar, una eversión y también va a realizar una flexión plantar. Ambos peroneos, ¿por qué nervios están inervados? O sea, todos los músculos de la región lateral, ¿por qué nervios están inervados? Peroneo superficial. Peroneo superficial. Peroneo superficial, perfecto. Bueno, lo vamos a apuntar, vamos a seguir mostrando los demás. Bueno, acá tenemos en la región posterior, el que se encuentra más. Ay, no lo puedo parar a esto, sigue subiendo. Ahí está. Ahí está. El músculo que se encuentra más superficial son los gastrocnemios. Tenemos el gastrocnemio medial y el lateral. Estos se van a insertar por encima de los cóndilos del fémur, en el casquete condilio. Tenemos casquete condilio medial, acá,
y el casquete condilio lateral. O también podemos decir que se inserta, esto se encuentra justo por detrás del tubérculo del aductor mayor. Ambos gastrocnemios se van a unificar justo antes de unirse acá al tendón del calcáneo o tendón de Aquiles. Lo voy a sacar a este, así muestro el sóleo. Acá tenemos el sóleo que se inserta, lo sacamos y vemos que se inserta en el peroné. Tenemos acá, vamos a mostrar. Acá sería la línea del sóleo. Entonces, el sóleo se inserta en la línea del sóleo y en la superficie que se encuentra por debajo. Toda esta parte de acá. Entonces, estos tres músculos, tanto los gastrocnemios como el sóleo, se van a fusionar en un solo tendón para formar el tendón del calcáneo. ¿Que dónde se inserta el tendón del calcáneo distalmente? ¿Tendón de Aquiles es? Sí, tendón de Aquiles, tendón del calcáneo. Vemos acá que se inserta en, este es el tendón del calcáneo, se inserta en la cara posterior de este hueso, cara posterior del calcáneo, ¿no? Los gastrocnemios son los principales flexores plantares. ¿Por qué nervio está inervado? Nervio tibial. Sí, nervio tibial. Y después también podemos describir acá, mencionar al plantar o plantar delgado, que es un músculo inconstante, que algunas personas lo tienen y otras no. Vemos que va desde el cóndilo lateral, por encima del cóndilo lateral, del fémur, hacia también la cara posterior del calcáneo. Bien. Sacamos los gastrocnemios, sacamos al sóleo, y tenemos ahí el popliteo, que vemos que va desde el cóndilo lateral del fémur hacia, nosotros tenemos acá la línea del sóleo, que se va a insertar en la línea del sóleo, y en la superficie que se encuentra por encima, en la cara posterior de la tibia. Viendo la dirección de sus fibras, ¿qué acción realiza? A ver si... Flexor y rotador medial de la pierna sobre el músculo. Bueno, ahí muestra cómo haría flexión y a ver, rotación. No sé si se ve eso. Ahí se mostraría cómo haría una rotación medial. ¿Por qué nervio está inervado? Por el nervio tibial. Tibial, ¿no era también? Sí. Bueno, y ya los músculos que conforman el plano profundo, tenemos al tibial posterior, que vemos que se inserta en la superficie que se encuentra por debajo de la línea del sóleo. Ven en esta parte de acá, que es la cara posterior de la tibia. También se inserta en la membrana interósea, cara posterior de la membrana interósea, y la cara medial del peroné.
Y de ahí vemos que se dirige hacia, bueno, a ver acá. Hacia la planta del pie y se va a insertar en el escafoides, principalmente en el escafoides, y después tiene expansiones hacia las tres cuñas y los tres primeros metatarsianos. Viendo la dirección de este músculo, ¿qué acciones realiza? Flexor plantar y rotador medial del pie, que sería inversión. Perfecto. Bien, ¿no? Entonces, bueno, vemos que va desde la tibia membrana interósea y peroné, y de ahí se dirige al escafoides o navicular. Y si quieren agregar, pueden decir que tiene expansiones hacia los tres primeros metatarsianos y las tres cuñas, o tres cuneiformes. Y se encuentra inervado por ramas colaterales del nervio tibial. Después tenemos acá al flexor largo de los dedos, que se va a insertar por debajo en el labio inferior de la línea del sóleo, y también en la cara posterior de la tibia, medial al tibial posterior, ¿no? Y de ahí se va a dirigir se va a dividir en 4 tendones para insertarse en la falange distal de los últimos 4 dedos. La base de la falange distal de los últimos 4 dedos. ¿Qué acción realiza? Flexor plantar de los últimos 4 dedos y flexor plantar del pie, que sería inversión. También inversión, ¿no? Bien. Y están inervados tanto el tibial posterior como el flexor largo de los dedos por ramas colaterales del nervio tibial. Bueno, y acá tenemos al flexor largo del dedo gordo, que se inserta en los 2 tercios inferiores de la cara posterior del peroné, y de ahí se va a dirigir, va a pasar por detrás del malleolo tibial, y se va a dirigir a la falange cara plantar, la falange distal del dedo gordo, ¿no? Va a realizar una flexión plantar y flexión del pie. Y también flexor del dedo gordo, ¿no? También tenemos que decir que en la inserción proximal también se inserta en la membrana interósea. Acá no se ve, pero también se inserta en la cara posterior de la membrana interósea. Y se encuentra inervado por ramas colaterales del nervio tibial. ¿Pudieron anotarlo? Sí, yo lo tengo anotado. Bien. Bueno, y acá tenemos los lumbricales. Que los lumbricales van a hacer la misma acción. Acá tenemos ahí los lumbricales. Van a hacer la misma acción que en la mano, ¿no? ¿Qué acción tenían los lumbricales de la mano? Podrían hacer esto. Me flexiona la primer falange, la falange proximal, Y ¿no? extiende los otros dedos. Las otras dos, ¿no? Si, esto hacía el flexor común de los dedos, flexor superficial, ¿no? Y los lumbricales hacen esto. Flexionan la falange proximal sobre los, en este caso, metacarpianos, y me extiende las otras dos falanges. Y en este caso, en el pie, va a suceder lo mismo, ¿no? Es por eso que si vemos que se inserta en el tendón del
flexor largo de los dedos, y de ahí se van a dirigir al, bueno, a la falange proximal de los últimos 4 dedos, y también al tendón del extensor de los dedos, extensor largo de los dedos, realizando la misma acción. Y podemos decir que, si marcamos así, tenemos el primer lumbrical, el primero y el segundo lumbrical, están inervados por el nervio plantar medial. Y el tercer lumbrical y el cuarto están inervados por el nervio plantar lateral. Y ahora nosotros tenemos que mostrar el plexo sacro, ¿no? A ver. Ahí sin querer cerrar la guía, ahí lo abro. Un segundo. Un segundito que abro la guía. Bueno, mientras tanto, les voy leyendo algunas cositas que les fui anotando ahí en el chat mientras vos buscas, así para llenar el bache. Nada, para que se acuerden. El nervio peroneo profundo es el que inerva a los 4 músculos de la región anterior de la pierna, ¿sí? Al tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo, y tercer peroneo. El nervio peroneo profundo es una rama del peroneo común, y el peroneo común, o sea, tiene unas ramas profundas que dan inervación al tibial anterior y al extensor largo de los dedos. Después de la región lateral de la pierna, tenemos al músculo peroneo corto y peroneo largo, que los dos están inervados por el nervio peroneo superficial, ¿sí? Acá en la región de la pierna es como la región del antebrazo, ¿sí? Nosotros podemos ir diciendo por compartimento, y es como que hay nervios que le dan la inervación a esa región. ¿Sí? Acá, la región anterior está inervada por el nervio peroneo profundo. La región lateral, por el nervio peroneo superficial. Tanto el peroneo corto como el peroneo largo pasan por el canal retromalleolar lateral, o sea, pasan por ese canal que está por detrás del peroné, y los dos realizan eversión. ¿Sí? Después, los músculos de la región posterior de la pierna están inervados por el nervio tibial. ¿Sí? Y hay 3 de ellos, que son el flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo y tibial posterior, que pasan por el canal retromalleolar medial y hacen inversión. ¿Sí? Eso para que se acuerden como regla, que los que pasan por el canal retromalleolar medial van a hacer inversión. Los que pasen por el canal retromalleolar lateral, que son los dos de la región lateral, hacen eversión. Y después para los músculos de la región anterior de la pierna, es la reglita que les había dicho Agus del segundo dedo, ¿sí? Hacia el lado medial van a hacer inversión, hacia el lado lateral van a hacer, o sea, si tienen inserción en el primero y segundo dedo van a hacer inversión, y en el resto eversión, ¿sí? Y los músculos de la región posterior de la pierna, creo que les dije, están inervados por el nervio tibial, ¿sí? Y entonces así como que se hizo la compartimentalización, y ahora igual Agus les explica bien lo del plexo sacro. El plexo sacro está conformado por los ramos anteriores de los nervios. Vamos a comenzar. Tenemos el nervio L4, lumbar 4, el nervio L5, esto, el nervio L4 y L5 me va a conformar el tronco lumbosacro. Y después por los ramos anteriores de los primeros 3 nervios sacros. Entonces, nervio sacro 1,
nervio, acá, nervio sacro 2 y nervio sacro 3. Bueno, ahí está. Entonces, la unión del tronco lumbosacro con los primeros 3 nervios sacros me van a conformar acá el nervio ciático mayor. ¿No? Y el nervio ciático mayor me va a dar los 2 nervios, que es el peroneo común y el nervio tibial. El tibial se va a dividir en plantar medial y plantar, ahí lo que puse plantar lateral. Una vez que escribo no lo puedo corregir, así que bueno. Plantar, ustedes ya saben, plantar medial y plantar Ay, qué re difícil, yo no puedo escribir y andar y estar hablando. Y el peroneo común se va a dividir en peroneo superficial y peroneo profundo. Entonces, si yo, por ejemplo, como hacíamos con el plexo lumbar, queríamos saber por qué nervios estaba conformado, por ejemplo, el peroneo superficial. ¿Por qué nervios está conformado? ¿Qué puedo decir? Por el común y ciático mayor. Sí, y si yo quiero decir, puedo decir que por la unión de nervio lumbar 4, 5, sacro 1, sacro 2 y sacro 3, me van a conformar el peroneo superficial. Y bueno, en este caso, todos estos nervios me conforman estas ramas terminales, ¿no? A ver, ¿podemos ejemplificar algunos músculos? Por ejemplo, acá, el peroneo común, el peroneo superficial, ¿qué músculos daba inervación? Profe, perdón, tengo una pregunta. ¿En el tronco falta uno abajo o es el mismo que el de arriba? No, está bien, es los ramos anteriores de los 3 primeros nervios sacros. Claro, pero viste que arriba tiene un cosito Sí, para llenar. porque tiene nombre eso. La unión de lumbar 4 y lumbar 5 se llama tronco lumbosacro. Y en este Claro, y de los de abajo no tiene. no, se llama la unión, los ramos anteriores de los 3 primeros nervios sacros. Gracias. Acá, el peroneo superficial, ¿qué región de la pierna daba inervación? ¿Peroneo corto? El No, nervio- me confundí. Me confundí. digo de El vuelta. compartimento lateral de la tibia, que serían los peroneos. Sí. La región lateral, bueno, lateral de la pierna, bueno, ahí, la región lateral de la pierna se encuentra inervado por el peroneo superficial. Y el peroneo profundo, ¿qué región de la pierna da inervación? Los extensores. La región anterior, ¿se acuerdan? Región, ¿cuáles conformaban? ¿Qué músculos conformaban la región anterior? Largo de los dedos. Flexor.
el extensor de los dedos, el tercer Extensor. El largo, el extensor largo del dedo gordo. perfecto, bien. Tibial anterior. Tibia anterior, perfecto. Esos 4 músculos están inervados por el peroneo profundo. Quedó medio lío acá, pero bueno, creo que se entiende. Después, si queremos ejemplificar el plantar medial, ¿qué lumbricales inervaba? Primero y segundo. Sí, lumbrical. Y en este caso, el plantar lateral da inervación al tercero y cuarto lumbrical. Bueno. Y acá, de esto de la clase anterior, si queremos ejemplificar, ¿qué músculos podemos decir que están inervados por el nervio ciático mayor? Que recordemos. ¿O qué región del músculo está inervado por el nervio ciático mayor? O esto de esta clase, ¿qué región de la pierna está inervado por el nervio tibial? La superficial. El gastrocnemio Tríceps sural. y el sol. La región posterior se encuentra inervada por el nervio tibial. Lo que podemos diferenciar es que la región superficial por el nervio tibial y la región profunda por ramas colaterales del nervio tibial. Podemos poner acá región posterior de la pierna. El nervio ciático mayor, recordando de la clase anterior. ¿Qué músculo da inervación? Los músculos de la región posterior del muslo. Teníamos al semimembranoso, semitendinoso, bíceps dural, bíceps femoral. Entonces, estos músculos estaban inervados por ramas colaterales del nervio ciático mayor. Entonces, tanto el peroneo común como el tibial son ramas terminales del nervio ciático mayor. Y acá, el peroneo superficial, profundo, son ramas terminales del peroneo común, y el plantar medial y plantar lateral, ramas terminales del tibial. No sé si tienen alguna pregunta de otras clases, o algo que quieran que veamos, algún otro plexo. Quieren aprovechar que esta es la última clase antes de los exámenes.